Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Lick. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, Lick. Muy bien. No hay ahogados. En nombre de Dios, no. Si no, pues que Dios los reciba, ¿va? ¿Alguien que me quiera dar un resumen de la charla de la SAT? ¿Qué les pareció? ¿Quiénes participaron? Yo no pude participar, no me pude conectar. Andaba metido en la montaña. A ver, ¿quién se va a animar a decir algo de la SAT? ¿Cuánto tiempo tardó la charla? Tardó como 3 horas, Lick. Habló de la cultura tributaria y el papel del CPA, ¿verdad? En el adecuado cumplimiento de sus obligaciones tributarias y desempeñándonos como colaboradores, consultores, asesores o emitir dictámenes. Algo que les haya llamado la atención, Tardó como, algo que ustedes no sabían. tardó como 3 horas, Lick, la charla. Habló de la cultura tributaria y del papel del CPA. eh, Habló de las áreas en las que nos podíamos desempeñar, ¿verdad? Como colaboradores, ya sea como consultores, asesores o poder emitir dictámenes. ¿Qué más? ¿Qué Vamos más? a ver, me estoy recordando. ¿Alguien más? ¿O solo usted participó? Ah, no hay más. ¿Quién otro participó? Bueno, entonces ¿cuál es su carnet? 96 12 4 22. ¿Sí? ¿Alguien más que haya participado en la charla? Sí, buenas tardes. Buenas Sí, tardes. yo estuve participé en la charla, ¿verdad? Y sí, en efecto, pues tardó aproximadamente 3 horas y yo Ajá. creo que el factor de todos fue que nos costó ingresar al link. Igual ellos pues se tardaron con dar inicio, pero sí, pues habían cosas pues que uno ya sabía, ¿verdad? Y pues prácticamente uno de los temas que entró a discusión fue la cultura tributaria, ¿verdad? De que no siempre se cumple con tributar lo que corresponde. Eso y el papel que desempeñamos como CPA, ¿verdad? Que podemos ser tanto asesores como llevar el control de los impuestos como contadores. Fueron los temas pues en sí relevantes de que pudimos obtener acceso. Ya con relación a que nos entregaran el diploma, pues ahí sí era algo totalmente diferente porque nos pedía prácticamente la actualización de datos para el RTU. Eso pues no lo explicaron, pero sí en el link que mandaron hablaba, o sea, daba esas opciones para completar en sí el examen para obtener el diploma. Ok.
Muy bien, ¿alguien más? Yo también participé, licenciado. Ajá. Pero Este, algo que no sea repetido, porque fueron algo tres que horas y no me se están diciendo lo repitió. mismo que dice Miguel. Pues al final concluyeron con que hay penalizaciones fuertes para los CPA que no asesoren de forma correcta o que incumplan con la ley, Ujú. penas de cárcel. Eso fue lo que más me impactó. Sí. Acuérdense que les dije que hay que leer el código penal. Eso ya está en la última unidad que vamos a ver en estas 2 semanas. Pero para que se adelanten el código penal a partir del artículo 230, 225 en adelante van a encontrar quienes tienen cárcel, incluyendo al contador general y a los auxiliares. ¿Ok? No digamos a los auditores. ¿Qué más? Solo eso en 3 horas. Yo también participé, licenciado. Ujú. También hablaron sobre lo de la defraudación aduanera. Ah, ok. ¿Qué Ajá, hablaron de la sobre defraudación contrabando aduanera? y todo eso. ¿Cómo? ¿Qué indicaron de eso? Como que cómo era que lo realizaban, que afecta a la hora de declarar impuestos que ingrese el producto al país de forma ilegal. El ¿Qué pasa? control como que las implementaciones que han hecho para intentar reducir estos casos. Ujú. Entonces, vamos a ver, Joel Pérez, deme su carnet. 2018-03-851. Sí. También José Girón. 2019 01 950. Entonces, ¿se recuerdan qué es lo que vamos a ver para el examen final? ¿Alguien que lo quiera repetir? ¿Han consultado su Classroom? No. Vamos a ver si puedo llegar aquí a Classroom. Estoy compartiendo pantalla, pregunto. Sí. Silic. Gracias. Vamos a ver un par de videitos. Classroom. Vamos a ver si es este. Licenciado, Sí. solo no sé si soy yo, pero yo no escucho el video.
Ni yo. Ah, no se escucha. Pero mejor si no se escucha. No, no se escucha nada, licenciado. Bueno, lo que yo quiero es que ustedes vayan viendo los cuadros que están acá y vayan buscando los artículos en la ley. ¿Me explico? Pero ¿cómo hago para que se escuche? Porque yo sí lo escucho, dicen ustedes. O le quito mis audífonos. Licenciado está hablando. ¿Sí nos escucha? No se escucha, ¿va? Pues como que quería No. escucharse, Lick. A ver. Licenciado, si quiere, le intento presentar yo a ver si se escucha. Hola, soy Efraín, estudiante del doctorado en Ciencias Administrativas y de lo Fiscal. Ahí escucha. El día de hoy Sí, aprenderemos licenciado, Ahora ya. de la unidad número 2. Ok. Sobre la relación jurídica tributaria. En clases anteriores ya hemos visto los tributos, ya hemos visto la rama del derecho y hoy nos toca adicionar el concepto relación para que en su conjunto diga relación jurídica tributaria. Cuando hablamos solo del concepto relación, el diccionario de la Real Academia Española establece que es el hecho que hace que se vincule una persona con otra persona. Y este hecho Lick se fue.
¿Se desconectó el licenciado o no? Parece que sí, porque dejó de compartir. Y si alguien puede compartir el video, compañeros, hicieran el favor. Perdón, jóvenes, por conectar mi computadora, desconecté el internet. Silic ya se había dejado solo. Sí, hombre, miren pues, bueno, lo voy a poner otra vez. Creo que por esas 2 semanas he perdido práctica. Ya se le olvidó. Sí. La idea es que ustedes vayan buscando los artículos para discutirlos al final. Lo bueno que este video tarda 6 minutos, creo. O 15. La relación jurídica tributaria. En clases anteriores ya hemos visto lo que son los tributos, ya hemos visto la rama del derecho, y hoy nos toca adicionarle el concepto relación, para que en su conjunto diga relación jurídica tributaria. Cuando hablamos solo del concepto relación, el diccionario de la Real Academia Española establece que es el hecho que hace que se vincule una persona con otra persona, y este hecho
se podría decir que es una relación de amistad, una relación de cariño, una relación de amor o inclusive una relación comercial. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista ya tributario, la relación jurídica tributaria también se da entre dos personas, pero la definición, de acuerdo a la normativa, al Código Tributario, que los exhorto a que investiguen y busquen la base legal, cuál es el artículo, establece que es el vínculo jurídico que se da entre la Superintendencia de Administración Tributaria y el contribuyente para que se dé el hecho de dar o pagar impuestos, siempre y cuando esté establecido el hecho generador tipificado en la ley o en el presupuesto de la ley, para que se dé dicha relación jurídica. Continuamos con la relación jurídica tributaria. En la relación jurídica tributaria participan dos personas, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Cuando nos referimos al sujeto activo, el Código Tributario establece que es el Estado o cualquier institución del Estado acreedora del tributo. Y cuando nos referimos al sujeto pasivo, nos estamos refiriendo al contribuyente, a la persona individual o jurídica que está obligada a contribuir al presupuesto del Estado para que éste pueda cumplir con sus fines. Pero para que se dé el vínculo, la relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, se debe dar el hecho generador. El hecho generador, según el Código Tributario, establece que es el presupuesto establecido en la ley que le va a dar vida a la generación del tributo. Cuando nos referimos a hechos generadores, podemos decir qué hecho generador le da vida a un tributo. Por ejemplo, para que nazca el impuesto al valor agregado IVA, se debe dar una compra y una venta. Este es el hecho generador. Para que nazca el ISR o el impuesto sobre la renta, se debe de dar un ingreso bruto o una ganancia. Tributos. ¿Qué es un tributo? El Código Tributario establece que es toda prestación en dinero que el contribuyente está obligado a proporcionar al Estado. Sujeto pasivo. En el sujeto pasivo tenemos a dos personas o a dos sujetos llamados contribuyente y responsable. El Código Tributario establece que contribuyente es toda aquella persona individual o jurídica que está obligado a cumplir con los tributos, siempre y cuando se active el hecho generador tipificado en la ley. Y por otro lado tenemos al responsable. El responsable establece el Código Tributario que sin necesidad de ser contribuyente tiene la obligación de cumplir con los impuestos. Simple y sencillamente, por ejemplo, por ser representante de otra persona. Por ejemplo, los padres de familia que son representantes de los hijos menores de edad. Los representantes legales de las personas jurídicas. Los síndicos de quiebra, que son los representantes ante los acreedores de una sociedad. Elementos de la relación jurídica tributaria. Número 1, tenemos el elemento personal. Número 2, el hecho generador. Y número 3, el objeto del impuesto. Cuando hablamos del elemento personal, nos estamos refiriendo al sujeto activo y al sujeto pasivo. El hecho generador nos estamos refiriendo a la actividad económica, que puede ser una compra, una venta, una ganancia, tener activos, que van a ser el generador de un impuesto. Entonces tenemos el objetivo del impuesto. El objetivo es que se pague el impuesto al valor agregado IVA. 2, que se pague el impuesto de la renta. 3, que se pague el impuesto de solidaridad. 4, por ejemplo, que se pague el impuesto de tinta. Vamos a dar un ejemplo. Si el sujeto pasivo realiza una compra con otro sujeto pasivo, entonces se da la figura de compra-venta. Aquí se está activando el hecho generador para que exista un vínculo dentro del marco fiscal con el sujeto activo. Y este vínculo activa que se genere el pago del impuesto, el IVA en este caso.
El cuarto elemento de la relación jurídica tributaria es la base imponible. Este es el valor de la transacción o del hecho económico o del hecho generador. A la hora de realizar una compra-venta, este es el valor que se va a considerar como base imponible. Si tenemos una ganancia, este va a ser el valor que se va a considerar como base imponible. Y lo cuantitativo es el resultado de multiplicar la tarifa del impuesto respectivo, que puede ser el 12% del IVA, el 25% del ISR o el 1% del impuesto de solidaridad. Y el sexto elemento es el temporal, el plazo que tiene cada una de las leyes tributarias para que se haga efectivo el pago del impuesto en las cajas fiscales. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado, todos sabemos que tenemos un mes calendario para el pago. Para los demás impuestos tenemos un plazo de 10 días hábiles, 15 días hábiles, dependiendo si es una retención también. Obligaciones del sujeto pasivo y del sujeto activo. En la doctrina se dice que está la obligación de dar, hacer, no hacer y tolerar, pero de esta doctrina también la podemos relacionar con algunos artículos del Código Tributario, los cuales ustedes deberían y deben de investigar. Por ejemplo, la obligación de dar. Por parte del sujeto pasivo es el pago. Hay un artículo que habla de que todos los impuestos deben de generar pago a favor del fisco. Ahora, por parte del sujeto activo también se da la forma de pago. El sujeto activo, o sea, la Superintendencia de Administración Tributaria, está obligada a pagarle al contribuyente los pagos en exceso de algún impuesto, las devoluciones de crédito fiscal a la cual tienen derecho los exportadores, la obligación de hacer. Los contribuyentes también están obligados a cumplir con las obligaciones formales, por ejemplo, que establece el Código Tributario. ¿En qué artículo están? Por ejemplo, obligación de dar aviso de cambio de domicilio fiscal, obligación de dar aviso de representante legal, obligación de mantener libros habilitados y autorizados, obligación del sujeto activo de hacer, por ejemplo, mantener informado al contribuyente sobre los plazos de presentación extemporánea de los impuestos, obligación de informar y hacer nuevos formularios electrónicos o de papel para que se cumpla fácilmente las obligaciones tributarias. No hacer, obligación del sujeto pasivo de no hacer. Por ejemplo, no dejar de presentar sus declaraciones, inclusive si no ha tenido movimiento, pues debe de presentar, no puede, sino que debe de presentar declaraciones con valor cero. No hacer doble contabilidad. No presentar declaraciones con datos falsos. De igual forma, el sujeto activo también, por ejemplo, no debe de hacer de que se incumpla con los principios constitucionales, por ejemplo, de doble tributación, de respetar la capacidad de pago, tolerar. La obligación de tolerar de parte del sujeto pasivo es que debe de cumplir con todas las obligaciones tributarias de dar, sustantivas, y las formales. Tolerar si en cierto momento hay un incremento en la tasa impositiva autorizado por el legislativo por medio de un decreto. Esa es una tolerancia. Y de parte del sujeto activo, tolerar que el sujeto pasivo le declare cada mes sin valor, o que cada mes le declare, en el caso del impuesto al valor agregado IVA, crédito fiscal, crédito fiscal, crédito fiscal. ¿Cómo se determina la base imponible del impuesto a pagar a la administración tributaria o la declaración a presentar a la administración tributaria? Como recordamos, aquí participa el sujeto activo, el sujeto pasivo, y para la determinación del impuesto, ambos en forma mixta pueden participar coordinadamente para determinar el impuesto a pagar. Hablemos del sujeto pasivo. El sujeto pasivo, en forma voluntaria, prepara sus declaraciones sin necesidad de ser requerido por la administración tributaria en forma directa
pero sí está obligado de acuerdo a las leyes tributarias. Pero en forma voluntaria, en el plazo que establece cada una de las leyes tributarias para presentar las declaraciones que son juradas, las prepara, realiza sus cálculos aritméticos, cierra el mes o el trimestre o el semestre o el año que corresponda a la declaración que vaya a presentar y determina su base imponible y su impuesto, y libremente declara bajo juramento la base imponible y el impuesto. Por otro lado, el sujeto activo, la Superintendencia de Administración Tributaria, por medio de un auditor fiscal, puede llegar con el contribuyente a realizar una auditoría fiscal para verificar que las declaraciones ya presentadas son razonables dentro del marco contable fiscal principalmente. Entonces, la Administración Tributaria, por medio del auditor fiscal, le notifica al contribuyente un requerimiento de la documentación que necesita para que se haga la auditoría y procede a hacer la auditoría. En el transcurso de la auditoría, ambos, tanto el sujeto pasivo como el sujeto activo, o sea, contador general y el auditor fiscal, en forma coordinada pueden realizar la auditoría y determinar la base imponible y el impuesto a pagar, y a eso se le llama cálculo en forma mixta. Ahora, ¿cómo van a determinar la base imponible? Para esto, el Código Tributario también establece que el auditor puede utilizar sobre una base cierta su procedimiento. ¿Qué es hacer una auditoría sobre base cierta? ¿Y qué es hacer una auditoría sobre base presunta? Tenemos, para hacer una auditoría sobre base cierta, como dijimos anteriormente, el auditor fiscal ya le hizo requerimiento al contribuyente. ¿Y qué le requiere para hacer una auditoría? ¿Qué dicen las normas internacionales de auditoría? ¿Qué se requiere para hacer una auditoría sobre base cierta? Número 1, el auditor fiscal pediría las declaraciones juradas de los impuestos declarados en ese periodo o el impuesto específico al que le vaya a hacer auditoría el auditor fiscal. Número 2, los estados financieros de ese periodo. Número 3, los libros de contabilidad principales. Número 4, los libros auxiliares de contabilidad. Y número 5, los documentos contables, tanto los emitidos como los recibidos. Documentos contables emitidos tenemos facturas especiales, notas de débito, notas de crédito, notas de abono, etcétera, cheques, voucher, conciliaciones bancarias, integraciones, y también debe tener la documentación que recibió de sus proveedores y acreedores, que relativamente son los mismos: facturas, notas de crédito, notas de débito, etc. Entonces, con base a esto, el auditor ya puede venir y realizar su auditoría con base cierta, porque se supone que esos fueron los documentos que se dieron de base para preparar las declaraciones ya presentadas. Si en el desarrollo de la auditoría el auditor determina que hay una o varias declaraciones de X impuestos no proporcionadas por el contribuyente y el contribuyente no las presentó, para verificar que el auditor fiscal debe hacerle un segundo requerimiento. Pero aquí no le va a dar un plazo de 3 días, en el segundo requerimiento le va a dar un plazo de 10 días, establece el Código Tributario, donde le requiere la documentación y las declaraciones que no representó en su momento al auditor. Pasados los 10 días hábiles, si no se presentan las declaraciones y la documentación contable, el auditor procede a hacer su auditoría sobre una base presunta, ya no cierta, porque tiene incompleta la documentación. Entonces va a hacer una auditoría sobre base presunta, y aquí va a presumir cuáles son los ingresos, los costos, los gastos, los activos, los pasivos, la variación del capital. ¿Y cómo lo va a hacer? Número 1, se va a basar a la información de periodos anteriores del mismo, a declaraciones ya presentadas por un contribuyente, a los libros de contabilidad de periodos anteriores, ya sean estos mensuales, trimestrales o anuales. Pero eso va a ser su información básica para trabajar su base presunta.
Si no llega a obtener o no se siente satisfecho, establece las líneas que es necesario solicitar información a terceros, clientes, proveedores, acreedores, inclusive información de contribuyentes que tienen el mismo giro normal del negocio, podríamos decir, de la competencia. El auditor fiscal tiene la facultad para poder pedir información a terceros y él darse una idea de el movimiento o el giro de este negocio, siempre y cuando cumpla con las mismas características, pero empezando que esté en el mismo sector. ¿Correcto? Entonces aquí tenemos base cierta y base presunta. Ojo, el contribuyente puede rectificar declaraciones, pero las debe de hacer antes de que sean requeridos por la administración tributaria. Una vez esté en proceso de auditoría y hay un requerimiento de 3 días, el contribuyente ya no puede rectificar, no es válido. ¿Correcto? Todo esto lo establece el Código Tributario. Entonces, en resumen, el sujeto pasivo puede determinar su base imponible y su impuesto a declarar en forma voluntaria sin ser requerido. Y por parte del sujeto activo, la administración tributaria, se determina la base imponible del impuesto a declarar sobre una base cierta y sobre una base presunta, y la cual también se trabaja en forma conjunta, tanto el contribuyente como la administración tributaria, para determinar la base imponible y el impuesto a declarar. Muy bien, hemos llegado al final de este tema de la relación jurídica tributaria. Nos exhorta a que lean el Código Tributario y no solo leerlo, investigar, marcar las bases legales de lo que se habló en este curso, de los conceptos que ustedes encuentran en cada una de estas diapositivas, buscar su base legal en el Código Tributario, leerlas y hacer su propio marco conceptual para poder entender lo que es la relación jurídica tributaria. Buen día. ¿Dónde están? Aquí están. Muy bien. ¿Qué punto les llamó la atención de la relación jurídica tributaria? ¿Alguien tiene algún artículo de algún título o subtítulo que se vio en las diapositivas? Yo tengo uno, licenciado. Díganos. Tengo el artículo 14, que es el concepto de la obligación tributaria. Okay. El artículo 17, que es el sujeto activo. El artículo 18, que es el sujeto pasivo. El artículo 31, que es el hecho generador. Okay. El artículo 21, que es el obligado y deuda pública, que es el contribuyente. Ajá. El artículo 23, que son las obligaciones de los sujetos pasivos. El artículo 106, que son las rectificaciones. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Leamos el artículo de las rectificaciones. 106, dijo. Artículo 106, rectificaciones. El contribuyente o responsable que hubiera omitido su declaración o quisiera corregirla podrá presentarla o rectificarla siempre que ésta se presente antes de ser requerido o fiscalizado. La administración tributaria le aplicará las rebajas de multas contenidas en este código. Igual la aplicación se efectuará en los casos que expresamente se consienten y acepten las determinaciones propuestas por la administración tributaria en los porcentajes establecidos en la ley. En todo caso, las rectificaciones a cualquiera de las declaraciones que se presenten a la administración tributaria tendrán como consecuencia el inicio de cómputo para los efectos de la prescripción para constituir las mismas determinaciones por parte del sujeto pasivo de su obligación tributaria. Ok, pero no mencionó los porcentajes, o no lo tiene ahí en el 106. El 106 no están los porcentajes. Entonces hay que revisar su artículo porque tiene que estar actualizado, o esa es su ley, perdón. Porque fue reformado en el 2012, la última vez con el decreto 10/2012 se adicionó aquí un párrafo donde están los porcentajes. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién tiene a la mano su código tributario?
¿Quién quiere leer el último artículo, el último párrafo del artículo 106? El segundo párrafo, Lick, dice: cuando como consecuencia de la declaración extemporánea o la rectificación resulte pago del impuesto, gozará del 50% de la rebaja de los intereses y de la sanción por mora reducida en un 85%, siempre y cuando efectúe el pago junto con la declaración y rectificación. Las rectificaciones a cualquiera de las declaraciones que se presenten a la Administración Tributaria tendrán como consecuencia el inicio del cómputo para los efectos de la prescripción. Ok, muy bien. Entonces, si yo hoy, 19 de abril, rectifiqué la declaración de enero voluntariamente, entonces voy a tener una rebaja del 50% de los intereses y de la multa de un 85%. Multa o mora, le dice el Código Tributario. Ok, pero qué importante lo del tercer párrafo. ¿Quién me quiere explicar el tercer párrafo? O el último párrafo del 106, ¿qué entendió ahí? Todos lo sabemos. Buenas tardes, Lick. Sí, buenas tardes, Claudia. Fíjese que yo comprendo y ya en la práctica me ha pasado que, por ejemplo, si uno rectifica un formulario, ¿qué le digo?, del año 2017 en el 2022, quiere decir que si es 2017, la ley nos indica que son 4 años, ¿verdad?, para poder hacer esa revisión. Entonces, 18, 19, 20, 21. Prescribe o termina el tiempo en el 2021. Pero como lo estoy rectificando en el 2022, quiere decir que otra vez tengo vigencia 4 años más. Es decir, 22, 23, 24 y 25. Eso es lo que yo comprendo. Y lo comprende muy bien, así es, correcto. Entonces acá es donde el auditor interno, o como asesores que les enseñaron a ustedes en la charla el sábado, de decir, mejor no rectifiquemos si ese es un periodo que ya prescribió. Entonces, como ya prescribió, ya pasaron 4 años, si hablamos del impuesto en específico, no vale la pena fiscalmente hacer la rectificación. Porque como dice Claudia, si rectificamos un periodo que ya va a prescribir o ya prescribió, le vamos a dar vida nuevamente para que tenga otros 4 años de vigencia y que la Administración Tributaria nos pueda venir a revisar esa declaración. Muy bien. Entonces, hay un tema sobre la prescripción, lo vamos a ver más adelante. ¿Alguien más tiene algún artículo adicional a los que indicó José, o alguien que quiera leer uno de los artículos que indicó José? Hablemos eso, busquemos el artículo de la base cierta y la base presunta para hacer el cálculo de los impuestos o para hacer la auditoría según el Código Tributario, que está amarrado con lo que establece las NIAS. Estamos acá cerca del 106. ¿Qué artículo es? Sería el 108, que es la determinación de oficio sobre base cierta. Ok, muy bien. Leámoslo, porfa. Si está muy extenso. Ah, no, está corto. Démosle. Vencido el plazo a que se refiere el artículo anterior, sin que el contribuyente responsable cumpla con la presentación de las declaraciones o no proporcione la información requerida, la Administración efectuará de oficio la determinación de obligación, tomando como base los libros, registros y documentación contable del contribuyente, así como cualquier información pertinente recabada de terceros. Contra esta determinación se admite prueba en contrario y procederán todos los recursos previstos en este código. Ok, eso quiere decir que el auditor y también el contador, ustedes llegan de contadores a una empresa, para presentar su declaración se tienen que basar en lo que establece el artículo 108, en los libros contables, en la documentación contable o información de terceros. De igual forma el auditor, para verificar que de veras los datos de la base imponible son razonables, los datos que se reflejan en los estados financieros son razonables. Entonces se toman de base lo que establece acá el artículo 108.
Pero también en la última oración establece: contra esta determinación se admite prueba en contrario. ¿Por qué? El auditor pudo haber determinado otra base imponible, mayor, lógicamente. Entonces nos va a cobrar más impuestos. Entonces yo como contribuyente, yo como contador del contribuyente, tengo el derecho de defensa, de acuerdo al artículo 12 de la Constitución y con los artículos de defensa que establece el Código Tributario a partir del artículo 146. Entonces, por eso establece: contra esta determinación se admite prueba en contrario. Entonces puedo presentar mis pruebas para descargar la base que determinó el auditor. Correcto. Leamos el artículo 109, un párrafo cada uno, que participen 3 compañeros, si lo mira muy extenso. Artículo 109. Determinación de oficio sobre base presunta. En los casos de negativa de los contribuyentes o responsables a proporcionar la información, documentación, libros y registros contables, la Administración Tributaria determinará la obligación sobre la base presunta. Gracias. Yoli. Para tal objeto podrá tomar como indicio los promedios de periodos anteriores declarados por el mismo contribuyente y que se relacionen con el impuesto que corresponde, así como la información pertinente que obtenga de terceros relacionados con su actividad. Asimismo, podrá utilizar promedios o porcentajes de ingresos o ventas, egresos o costos, utilidades aplicables en la escala o categoría que corresponda a la actividad a que se dedique el contribuyente o responsable omiso en las declaraciones o informaciones. La determinación que en esta forma se haga debe ser consecuencia directa, precisa, lógica y debidamente razonada con los indicios tomados en cuenta. Contra la determinación de oficio sobre base presunta se admite prueba en contrario y procederán los recursos previstos en este código. Muy bien. Entonces nos damos cuenta que acá entra aquel tema de aquel curso que ustedes recibieron de contabilidad que se llama datos incompletos. Entonces el auditor, al momento de hacer una auditoría, no va a ser un auditor cerrado y decir: miren, no puedo hacer la auditoría porque no me dieron libros de contabilidad, no me dieron esto, no me dieron lo otro. Entonces, las NIAs, y también lo establece el Código Tributario, el auditor debe de trabajar con información de terceros. Debe de basarse prácticamente en datos incompletos. ¿Se acuerdan de ese tema de datos incompletos? Sí, licenciado. Ok. Entonces, eso es lo que nos está indicando el artículo 109. Otro tema que hayan visto en las diapositivas que les haya llamado la atención, que tengan el artículo ahí, o algo que les surja a ustedes ahorita de comentario o duda que tengan. En donde indica que tanto el contador como el auditor se pueden poner a trabajar conjuntamente y determinar cuál debería haber sido o cuál debe ser el valor a declarar y el impuesto a pagar. ¿Qué artículo lo establece? Tiene que estar cerca del 109.
¿O en qué artículo habla de que el contribuyente debe determinar su base imponible? Aparte de que se trabaja en forma conjunta, dos artículos. ¿Podría repetir la pregunta, licenciado? ¿En qué artículo del Código Tributario establece que el contribuyente es responsable de determinar su base imponible? ¿Y cuál otro artículo indica que la base imponible la puede determinar en forma conjunta el contador general y el auditor fiscal? ¿O en forma mixta? Licenciado, sería el 103, que dice: la determinación de la obligación tributaria es el acto mediante el cual el sujeto pasivo o la administración tributaria, según corresponda conforme a la ley, o ambos cordialmente declaran la existencia de la obligación tributaria, calculan la base imponible y su cuantía, a bien declarar inexistencia, exención o inexigibilidad de la misma. Ok, muy bien. Artículo 103. ¿En qué artículo establece que el contribuyente lo hace en forma individual? Ahí cerca tiene que estar el artículo. Para mientras, ¿quién quiere leer el artículo de relación jurídica tributaria? De los artículos que dio José Girón. Licenciado, el 104 habla algo del auditor y del contador. Ok. Leámoslo, por favor. Dice: cumplimiento. Determinada la obligación tributaria, el contribuyente o responsable deberá cumplirla sin necesidad de requerimiento por parte de la administración. El contribuyente o responsable podrá, bajo su absoluta responsabilidad, presentar formularios electrónicos o por cualquier otro medio establecido en este código, para lo cual podrá contratar los servicios de un contador público y auditor o un perito contador. La administración tributaria establecerá los procedimientos y condiciones para que el contribuyente o responsable autorice al contador público y auditor o al perito contador. Ok, muy bien. Es correcto.
Eso es cuando va a ser independiente, ¿va ustedes? El servicio. Licenciado, tendrá relación el artículo 112, dice otras obligaciones de los contribuyentes irresponsables. Dice, son también ¿perdón? Sí, está bien. Dice, son también obligaciones de los contribuyentes irresponsables, dice, conservar en forma ordenada mientras no haya transcurrido el plazo de la prescripción, libros, documentos y archivos, estados de cuentas bancarias y sistemas informáticos de contribuyentes que se relacionan con sus actividades económicas y financieras para establecer la base imponible de los tributos y comprobar la cancelación de sus obligaciones tributarias. Así es, correcto. El 112 leyó, ¿no? En sí, licenciado. Muy bien. El artículo de la relación jurídica tributaria entre la SAT y el contribuyente, ¿qué artículo es? ¿Qué dijo Jorge Girón? José Girón. El 103. No, que habla de la relación jurídica tributaria. Fue el primero que me dijo. El artículo 14, que dice concepto de la obligación tributaria. ¿Alguien que la quiere leer? La obligación tributaria constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos, acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. Tiene por objeto la presentación de un tributo, surge al realizarse el presupuesto del hecho generador previsto en la ley y conserva su carácter personal a menos que su cumplimiento se asegure mediante garantía real o fiduciaria sobre determinados bienes o privilegios especiales. La obligación tributaria pertenece al derecho público, es exigible y coactivamente. Ok, muy bien. Entonces acá este artículo habla de la relación que se da entre el contribuyente y en este caso en particular de la SAT. Busquemos el artículo donde habla de quiénes son responsables. Sujeto activo y sujeto pasivo. A ver quién quiere leer el artículo. 23. Dice obligaciones de los sujetos pasivos. Los contribuyentes o responsables están obligados al pago de los tributos y al cumplimiento de los deberes formales impuestos por este código o por normas legales especiales. Asimismo, al pago de intereses y sanciones pecuniarias en su caso. La exención del pago de un tributo no libera el beneficio del cumplimiento de las demás obligaciones que de acuerdo con la ley le correspondan. Ok, acá nos damos cuenta que menciona que aunque no nos toque pagar impuestos, debemos de presentar nuestras declaraciones, inclusive con valor cero.
Leamos el 24. Transiciones por sucesión. Los derechos y obligaciones del contribuyente fallecido serán ejercitados en su caso cumplidos por el administrador o albacea de la mortual, herederos o legatorios, sin perjuicio del beneficio de inventario y de lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de este código. Ok, muy bien. Entonces, si hablamos de una sociedad y fallece el representante legal, pues ¿qué se hace ahí? Simplemente se nombra otro representante legal. Correcto. Si corresponde a un socio, de igual forma se nombra otro socio y se sigue con el negocio. Ahora, cuando es empresa individual, pues ahí no, y nadie va a seguir con el negocio, no se puede hacer nada, ¿va? Si no, leamos lo que establece el artículo 25 y 26, como establece el artículo 24. Un voluntario para el artículo 25. O lo leen entre dos. Obligado por deuda ajena. Es responsable la persona que, sin tener el carácter de contribuyente, debe, por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éste. Es asimismo responsable toda persona sujeta por la ley al cumplimiento de las obligaciones formales ajenas, aun cuando de las mismas no resulte la obligación de pagar tributo. El responsable, si pagare la obligación tributaria con dinero propio, tendrá derecho a la acción de repetición en contra del contribuyente. Ok, gracias. Esto quiere decir que todos los auxiliares del contribuyente son responsables del pago de los impuestos o de la presentación de las declaraciones sin valor. Y si llegara a poner dinero en su bolsa, tiene el derecho de pedirle al contribuyente que le devuelva dicho dinero. Artículo 25. Sería el 26, Lic. Ah, perdón. 26. Sí. Responsables por representación. Son responsables para el cumplimiento de las obligaciones tributarias en calidad de representantes, sin que ello afecte su propio patrimonio, salvo el caso de dolo de tal representante, por las obligaciones tributarias derivadas de los bienes que administran o dispongan. 1. Los padres, los tutores o los administradores de bienes de los menores obligados y los representantes de los incapaces. 2. Los representantes legales de las personas jurídicas. 3. Los mandatarios respecto a los bienes que administren y dispongan. 4. Los síndicos de quiebras y los depositarios de concursos de acreedores. La responsabilidad establecida en este artículo se limita al valor de los patrimonios que se administren, salvo que los representantes hubieren actuado con dolo, en cuyo caso responderán en forma solidaria. Muy bien, gracias. Un voluntario para el artículo 28. Un voluntario para el artículo 28. Agente de retención o de percepción. Son responsables en calidad de agentes de retención o de percepción las personas designadas por la ley para que intervengan en actos, contratos u operaciones en los cuales deban efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. Agentes de retención son sujetos que al pagar o acreditar a los contribuyentes cantidades grabadas, están obligados legalmente a retener de las mismas una parte de estas como pago a cuenta de tributos a cargo de dichos contribuyentes. Agentes de percepción son las personas individuales o jurídicas que por disposición legal deben percibir el impuesto y enterarlo al fisco. También serán considerados agentes de percepción
quienes por disposición legal sean autorizados o deban percibir impuestos, intereses, recargos o multas por cuenta de la administración tributaria. Muy Ahí bien. termina, Lick. Sí. Ahora alguien que me dé la diferencia entre agente de retención y agente de percepción. O que me dé un ejemplo. Agente de retención, Lick, es cuando la SAC nos designa, por ejemplo, como empresa, a ser agentes de retención, ¿verdad? Entonces nosotros ya retenemos, por ejemplo, el IVA, ¿verdad? Pero en su explicación, quíteme al azar. Solo hablamos a nivel de contribuyentes. ¿Quién es agente de percepción y quién es agente de retención? Entre contribuyentes, por ejemplo, podría ser en el impuesto sobre la renta, ¿verdad? En el régimen, los que están en el opcional simplificado, hay dos formas: o pagan directamente o están sujetos a retención. Entonces, un contribuyente que reciba una factura de otro contribuyente donde él esté sujeto a retención, le va a hacer su retención, ¿verdad? Y él la va a pagar por ellos. Ok, entonces ahí de quién estamos hablando. ¿De qué agente? Agente de retención o de percepción. Ajá, de retención sería. ¿Quién más? El de percepción es el que implica un importe adicional a pagar por parte del contribuyente, y el de retención es el que cobra un importe menor en una venta. Repítalo, porfa. El agente de percepción es el que implica un importe adicional a pagar por parte del contribuyente, y el de retención es el que cobra un importe menor en una venta. ¿Qué es un importe adicional y qué es un importe menor? No, pero solo esperemos, José, ¿qué quería entender con eso de importe menor y un importe mayor? Que como que paga menos o más. Bueno. Juan Carlos. Y disculpe, por lo que yo entiendo, digamos, la persona, bueno, la empresa que es agente de retención, bueno, la persona que está sujeta a retención definitiva. Por ejemplo, una empresa que le retienen el IVA automática, le retienen de una vez automáticamente, y el de percepción es el que le retiene el IVA a la otra empresa. Sí, no. No. Guidón dijo algo casi parecido, Carlos también. Y el ejemplo de Miguel estuvo aceptado, pero solo en el caso de retención. No puedo decir que era percepción. ¿Alguien más? Licenciado, por ejemplo, los abogados que cobran, por ejemplo, los timbres, ese sería como uno de percepción que luego tiene que reembolsárselo al azar. Ok, muy bien. Y retención, pues es retener un impuesto, pagarlo nosotros por el contribuyente, por ejemplo, el ISR, ¿verdad? Por ahí vamos más o menos. Con base a lo que ya se dijo, ¿quién quiere dar otro ejemplo o la diferencia entre percepción y retención? Licenciado, buenas noches compañeros. En este caso yo quisiera contar. ¿Quién habla? Alejandra Guzmán. Ah, la licenciada auxiliar, ¿va? No. Sí, correcto. Ah, bueno. Gracias. Prácticamente podríamos decir que un contribuyente que esté sujeto a retención definitiva, como lo comentaban los compañeros, es aquel que por el régimen en el que se encuentra a todo aquel que le realice una venta, ¿verdad? En este caso podríamos hablar que por otro lado sería el comprador,
el comprador se va a convertir en agente de retención, porque la ley nos indica que todos son agentes de retención, todos los contribuyentes son nombrados como agentes de retención cuando apliquen. En este caso, si yo realicé una compra a un contribuyente que está bajo el régimen opcional simplificado, yo me pongo la camiseta de agente de retención, porque tengo que retenerle a esta factura porque está sujeta a este régimen. Y por el otro lado queda el contribuyente opcional simplificado como el agente de percepción, porque prácticamente sí le realizaron una retención, pero recuérdense que de la diferencia de los ingresos tienen un coste, ¿verdad? Las retenciones, sobre esa diferencia de impuestos, si su comprador le hizo una retención, este va a ser el pago directamente al fisco, pero sin embargo va a quedar una parte de sus ingresos sobre la cual ese contribuyente que está bajo el régimen opcional simplificado tiene que pagar esa diferencia al fisco. Entonces, por un lado queda el comprador al agente opcional simplificado como agente de retención, y por el otro lado queda el contribuyente que está bajo el régimen opcional simplificado, que queda como agente de percepción, porque esa diferencia que no le retuvieron o esa diferencia que no estuvo afectada a esta retención tiene que pagarla directamente al fisco. Ok. Entonces tenemos a Alejandra, Norma, Juan Carlos, Jorge Girón, ¿quién otro ha participado? Miguel, Alexander, como que todos tienen y entienden la figura de agente de retención, pero se pierden y no están seguros en lo que dan sobre un agente de percepción. Falta algo, me falta en la percepción. ¿Alguien más que quiera participar? Todos han ejemplificado, explicado muy bien lo que es un agente de retención, pero se quedan muy verdes o muy pobres en lo que es un agente de percepción. Ahí no entraría del tema de percepción los bancos, que son los que perciben el dinero de los pagos de los impuestos. No, estamos hablando entre contribuyentes. Entonces, Ángelo se agrega al grupo que no maduramos lo que es la percepción. ¿Alguien más? Otro ejemplo, de repente entre todos armamos la idea. Licenciado, tal vez el agente de percepción, ¿verdad? Como lo decía la compañera anteriormente, pues es aquel que va a recibir, ¿verdad? La retención, ¿verdad? Pero realmente él es el que va a percibir ese pago, ¿verdad? Del impuesto, porque al final a él no le van a pagar cabal, sino que él va a recibir menos el impuesto que fue retenido, ¿verdad? El ISR. Entonces realmente él es el que va a percibir ese pago directamente, pienso yo, al momento de recibir la retención. Ok. Sí, pero no. ¿Alguien más? Pensemos en un hecho económico. Demos un ejemplo de un hecho económico y apliquemos la retención, así como ya lo hicieron dos compañeros, y apliquemos la percepción en otro hecho económico. Hablemos de dos hechos económicos diferentes para que entendamos uno y el otro y no creamos que en el mismo se dan las dos cosas. A ver, ¿quién se anima? Un ejemplo cualquiera. A ver a cuál bando me uno. Ahí está. Por ejemplo, cuando usted habla así, que hablemos de otras cosas diferentes, se me viene a mí a la mente y se me ocurre que es el IVA, por ejemplo. Sí. Porque nosotros pagamos ese impuesto dentro de la compra que hacemos. Ajá. Entonces esa persona funciona como agente de percepción. Y cuando él recibe ese dinero, tiene que pagarlo al fisco. Eso, creo yo. No sé si estoy equivocada. Sin el creo. Ese es el agente de percepción. La persona, el contribuyente que está vendiendo, emite su factura, está percibiendo el IVA. ¿Ok?
está percibiendo el IVA en la venta que estás realizando. ¿Me explico? Yo estoy vendiendo zapatos. Ahorita vendí un par de zapatos, emito la factura. En el pago de los zapatos estoy percibiendo el costo de los zapatos, estoy percibiendo mis gastos de operación, estoy percibiendo mi ganancia y estoy percibiendo el impuesto al valor agregado. Ahora, la persona que me compró, esa agente de retención me va a retener el IVA, pero es él el que me va a retener el IVA. Entonces, uno es agente de percepción y el otro es agente de retención, como bien decían ustedes, pero uno está percibiendo el IVA y el otro le está reteniendo una parte del IVA. Olvidémonos del IVA. Se emite una factura, yo emito una factura por mis servicios de auditoría a una empresa. Yo estoy en el régimen sobre ingresos. Esa empresa me va a hacer a mí la retención del ISR, porque yo estoy en el régimen sobre ingresos. Entonces él es agente de retención, pero yo en esa factura estoy percibiendo el IVA. Entonces, y si él es agente de retención del IVA, también va a hacer retención del IVA. Entonces yo estoy percibiendo el IVA, ya sea al 100%, o estoy recibiendo el 85% o el 70% del IVA, y el otro se convirtió en agente de retención. Pero yo auditor, emito mi factura por mis servicios, me la pagan, ahí estoy percibiendo el IVA. Yo soy un agente de percepción porque recibo el IVA, y no soy agente de retención. Yo no soy agente de retención, pero sí soy un agente de percepción. En todas las ventas de mis servicios que hice ahorita en la auditoría de enero a marzo, yo emití facturas y percibí IVA, y lo tengo que pagar a la SAT. Entonces yo soy agente de percepción, no soy agente de retención de ISR ni de IVA. Hay otros que sí, son agentes de retención de ISR y agentes de retención del IVA, y también son agentes de percepción porque están percibiendo el IVA de las facturas que emitieron. Vicky, eso, disculpe, ¿cómo puede o dónde puede ver esto en la ley? Cuando a alguien se le retiene ya sea también el IVA y el ICR, ya sea el 15%, el 20%, algo así. ¿He visto? Bueno, no sé si le entendí la pregunta, pero el artículo 28 habla quién es agente de retención y de percepción. Bueno, es que yo he visto que, digamos, cuando se emite una factura y al momento de, digamos, el comprador que es agente de retención también retiene el IVA y un porcentaje, perdón, el ICR y un porcentaje del IVA. Correcto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde puedo ver, digamos, dónde esos porcentajes? Porque no sé si son varios porcentajes que se manejan. ¿Dónde encontramos los porcentajes del IVA? Sí. De las retenciones del IVA, en el decreto 20 de 2006. 20 de 2006. En el artículo, no sé si lo tengo aquí. Sí, aquí está. Ahorita le digo el artículo. 255. A partir del primer artículo están las retenciones. A partir del artículo 1, 2, 3, 4, ahí empiezan las retenciones. 5, 6. Gracias, Lick. Ok. Sí. Estamos. Ahora, pregunto, ya fuera del tema de hoy, pero sí relacionado a la zona de 70 puntos. Entiendo, Alejandra, que ya tengo completo el dato de la zona que usted me trasladó, o me va a mandar el mismo archivo con una columna adicional, o ahí estamos.
Sí, licenciado, le voy a enviar nuevamente el archivo con los con la columna adicional de los puntos que estaban pendientes, que es correspondiente al diploma. Solo quería confirmar, hemos tenido inconvenientes con el tema del diploma. A unos compañeros hasta hoy les ha estado llegando el diploma y otros creo que tenían todavía pendiente porque la evaluación que les hicieron fue un poco compleja y la semana pasada no estuvieron respondiendo correos. Entonces yo les di a los compañeros hasta el día jueves porque todavía habían unos que SAT no les respondía y no les había enviado su diploma. Sin embargo, sí estuvieron presentes en la capacitación y sí se realizaron la prueba. Entonces yo le estaría compartiendo a más tardar el viernes o fin de semana este dato, por lo mismo que SAT todavía está pendiente con algunos compañeros. Está bien, no hay problema. Yo para terminar con el asunto de la zona, ¿verdad? Sí, yo le estaría compartiendo ya los 10 restantes, ¿verdad? Completando con los puntos del diploma. Muy bien. Muy bien, jóvenes, entonces... Lick, ¿sí? puntos extras sobre las preguntas. Ah, sí, aquí estoy anotando los carnets de los que están participando. Que no deberían de dar muchos puntos, ¿va? Pero nadie pierde el curso. Gracias, Lick. Bueno. Gracias, Lick. Pase feliz noche, nos miramos el jueves. Feliz noche, Lick, gracias. Feliz Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Noches.